En este vídeo comenzamos con un viaje escalofriante a través de la España negra, un territorio marcado por los crímenes más perturbadores y siniestros de nuestra historia, adentrándonos en los rincones más sombríos de la psique humana. Desde el siglo XIX descubriremos los casos más notorios que han dejado una marca indeleble en la memoria colectiva. He preparado una serie de 4 capítulos en los que exploraremos los crímenes más atroces de la España negra. Comencemos. El Sacamantecas, 1870. El primer asesino en serie documentado en España. Juan Díaz de Garallo, nacido en 1821 en el pueblo de Guilaz, Álava. Pasó a la historia como el primer violador y asesino en serie documentado en España, conocido como el Sacamantecas. A lo largo de su vida, Díaz estuvo casado 4 veces y enviudó en 3 ocasiones, pero su vida oculta un lado mucho más oscuro. Díaz perpetró una serie de crímenes atroces, violando, estrangulando, rajando, mutilando y eviscerando, por ese orden, al menos a 6 mujeres con edades comprendidas entre los 13 y 55 años. Además, confesó haber intentado atacar a otras 4 mujeres. Sus víctimas incluían prostitutas como Melitona la Valdegoviesa, Águeda la Riojana, María Campos y otras mujeres como criadas y molineras, como Antonia, de tan solo 13 años, y Ángela López de Armentia, apodada la Molinera, quien logró huir y denunciarlo. A pesar de su detención y breve encarcelamiento tras la denuncia de Ángela, Díaz continuó con su vida criminal, cobrándose la vida de 2 chicas más. Los hallazgos de sus cuerpos mutilados desataron la alarma, llevándolo nuevamente a prisión, donde aprendió a leer, pero su odio hacia las mujeres persistió. Incluso su 4ª esposa, quien continuaba llevándole ropa limpia a la cárcel, era tratada con desprecio por él. Tras ser condenado a la pena capital, fue enterrado en una fosa común, siendo recordado como un sádico sin empatía, cuyo único impulso era el sexual. Su historia sirve como un oscuro recordatorio de la capacidad del ser humano para el mal y la crueldad, así como de los límites de la comprensión y la redención. A través de sus actos, Julián Díaz dejó una huella de horror y desolación, recordándonos la importancia de la empatía y el respeto por la vida humana. Que su memoria nos inspire a luchar contra la oscuridad que yace dentro de nosotros y a buscar siempre la justicia y el amor en un mundo marcado por la tragedia y el sufrimiento. El crimen de Broto, 1949. Tragedia en la noche barcelonesa. María del Carmen Brotons Buil, conocida como Carmen Broto, destacaba en la Barcelona de la posguerra por su deslumbrante apariencia y su estilo de vida lujoso. Abandonando su Huesca natal, se convirtió en una prostituta de élite, frecuentando círculos selectos y siendo la amante de hombres poderosos como el empresario Juan Martínez Pena y el contrabandista Julio Muñoz Ramonet. Conocida como la Cascabelitos por su espíritu alegre y extravagante, Carmen era una figura prominente en los garitos de moda de la ciudad. Sin embargo, su confianza y su exhibicionismo con las joyas la convirtieron en blanco de un crimen atroz. El 11 de enero de 1949, el cuerpo semienterrado de Carmen, desfigurado por golpes de maza y despojado de sus joyas, fue hallado en un huerto. La investigación policial pronto condujo al descubrimiento de los culpables, quienes habían intentado robarle sin éxito sus pertenencias y acabaron con su vida de forma brutal. El joven Jesús Navarro Manau, hijo de un delincuente conocido, confesó su participación en el crimen y fue condenado a muerte, aunque posteriormente su sentencia fue conmutada por 30 años de cárcel. Aunque el caso parecía resuelto,
persistieron rumores sobre posibles motivos ocultos detrás del crimen, incluidos supuestos chantajes a personas influyentes. El asesinato de Carmen Broto sigue siendo uno de los más enigmáticos y representativos de la crónica negra de Barcelona en el siglo XX. Un oscuro episodio que dejó más preguntas que respuestas. El crimen de las estanqueras de Sevilla, 1952. El misterio sin resolver. El crimen de las hermanas Matilde y Encarnación Silva ocurrió el 11 de julio de 1952 en la población sevillana de Estepa. Conmocionó a toda la sociedad local. Ambas mujeres, solteras y de alrededor de 50 años, vivían juntas en un estanco que Matilde regentaba en la Puerta de la Carne, mientras que Encarnación trabajaba como cajera en los conocidos almacenes El Águila. El sábado 12 de julio, cuando no acudieron al funeral de uno de sus hermanos, como se esperaba, dos parientes fueron hasta su domicilio para comprobar qué había sucedido. Al no obtener respuesta, tras varios intentos de contacto, decidieron forzar la puerta y encontraron a las hermanas tendidas en el suelo, evidenciando claros signos de haber sido brutalmente. 13 ladas para Matilde y 16 para Encarnación. La noticia de este doble asesinato conmocionó a toda la comunidad, especialmente porque no parecía que el robo fuera el motivo principal del crimen, dado que las joyas y el dinero de la recaudación del día anterior estaban intactos en su lugar. Durante los primeros días de la investigación, el caso parecía haber llegado a un punto muerto, mientras las autoridades ejercían presión sobre la policía para cerrar el caso lo antes posible. Sin embargo, algunos informantes, ladrones de poca monta, proporcionaron pistas clave que condujeron a la policía hasta Juan Vázquez Pérez, conocido como el Mellao. Tras un día de interrogatorios, el Mellao delató a Lorenzo Castro Bueno, apodado el Tarta, debido a su tartamudez, quien se encontraba a punto de embarcarse en Melilla con la Legión, y a Antonio Pérez Gómez, quien culpó a el Tarta de forma exclusiva. En sus declaraciones, el Mellao implicó a Pérez Gómez como responsable del asesinato, señalando que fue el primero en abandonar la expendeduría. A pesar de los interrogatorios, el Tarta continuaba negando su participación en los crímenes, pero presionado por la policía, cometió un error crucial. Para confirmar la culpabilidad de los tres detenidos, la policía los llevó al estanco para una reconstrucción de los hechos. Durante la reconstrucción de los hechos en el estanco, surgió una disputa entre los tres detenidos sobre quién había sido responsable de qué. Se reveló que el Tarta se había llevado un bolso con un botín de entre 7 y 9.000 pesetas, pero no había compartido con sus cómplices. Según la versión de la policía, el Tarta fue el responsable del asesinato de Matilde, mientras que Pérez Gómez, con la ayuda de Vázquez Pérez, acabaron con la vida de su hermana Encarnación. El juicio comenzó el 21 de octubre de 1954. A pesar de las confesiones iniciales, los tres acusados se retractaron durante el juicio y ni las armas ni el dinero presuntamente robado se encontraron. Además, durante el proceso desaparecieron 5 folios del sumario. Los abogados defensores argumentaron que no existían pruebas suficientes para condenar a los acusados. A pesar de estas objeciones, los tres fueron declarados culpables y condenados a la pena capital. Esta pena se llevó a cabo en la cárcel de La Ranilla el 4 de abril de 1956, sin que se tramitaran los recursos ni las peticiones de indulto. Años después, se rumoreaba que el verdadero autor de los crímenes confesó su responsabilidad bajo secreto de confesión al fraile capuchino Hermenegildo de Antequera, uno de los religiosos que asistió a los tres condenados en su última noche, proporcionando detalles que no se habían hecho públicos hasta entonces. El crimen de la plancha, 1902, en la calle Fuencarral de Madrid, fue protagonizado por Cecilia Aznar Celamendi, una mujer de 21 años que trabajaba como criada en la casa de Manuel Pastor y Pastor. En un acto brutal, Cecilia asesinó a Manuel Pastor mientras dormía,
golpeándolo con una plancha para robarle una considerable suma de dinero, equivalente a una fortuna en esa época, 14.000 pesetas y 4.000 francos franceses. Después del crimen, Cecilia Aznar se dio a la fuga, lo que desencadenó una intensa búsqueda por parte de la policía que se extendió durante varias semanas. Sin embargo, la inexperiencia de Cecilia como fugitiva provocó que dejara una serie de pistas que llevaron a las autoridades hasta Barcelona. En Barcelona, Cecilia conoció a Siscu Garreta, Jaume Iglesias, conocido como el Inglesito, y Eulalia Esplugues, con quienes compartió una noche de excesos en el lujoso hotel de la capital catalana. Después de ser engañada y robada por los estafadores en Barcelona, Cecilia Aznar llegó a Puigcerdá sin dinero y fue detenida. Fue encontrada culpable del asesinato de Manuel Pastor y Pastor y condenada a muerte. Sin embargo, debido a su hijo, el rey Alfonso XIII conmutó su pena por 30 años de prisión en el presidio de Alcalá de Henares. En Alcalá de Henares, Cecilia protagonizó una audaz fuga. Utilizando un clavo grande y una cuchara, logró abrir el cerrojo de su celda y liberó a Antonia Hernández Martín, una compañera de prisión. Juntas saltaron al patio de la cárcel y luego pasaron a través de una ventana al patio del lavadero. Utilizando sábanas como cuerda, descendieron hasta el campo de equitación militar y escaparon sin ser obstaculizadas. Después de su fuga y recaptura cerca de Loeches, Cecilia Aznar mantuvo un comportamiento ejemplar en prisión hasta 1937. En ese año, durante la Guerra Civil Española, las puertas de las cárceles en la zona republicana se abrieron y muchos presos fueron liberados. A partir de entonces, la pista de Cecilia Aznar se perdió para siempre y su destino final permanece desconocido. El crimen del Expreso de Andalucía en 1924. El crimen del Expreso se destacó por el brutal asesinato de 2 empleados de correos a manos de José Sánchez Navarrete, Antonio Teruel López y Francisco de Dios Piqueras, conocido como Paco el Fonda. También se unieron al crimen Honorio Sánchez Molina, dueño de una fonda en Madrid, y su amante, un cubano llamado José Donday, apodado el Pildorita, por su afición a ya sabes qué. El grupo planeaba un atraco para hacerse con el botín, que ascendía a más de 1 millón de pesetas, pero la operación resultó ser una auténtica chapuza, y en el proceso perdieron la vida los 2 trabajadores, Santos Lozano León y Ángel Ors Pérez. El cabecilla del atraco fue Sánchez Molina, quien, al igual que Navarrete, estaba endeudado hasta las cejas. Donday era el encargado de conseguir el narcótico para dormir a los 2 empleados de correos y preparar la huida tras el robo. Sin embargo, Donday gastó el dinero destinado a comprar el vino, donde meterían las drogas, en varias apuestas, por lo que solo le alcanzó para comprar una botella de coñac. Sánchez Molina no participó, alegando problemas laborales. Navarrete y Teruel Piqueras subieron al tren en la estación de Aranjuez y esperaron hasta pasar por Castillejo, donde les esperaba Donday. Una vez en el tren, Navarrete ofreció la bebida a los 2 empleados, pero esta no les hizo efecto. Entonces, Teruel y Piqueras comenzaron a golpearlos brutalmente. Trágicamente, Lozano murió primero, pero no lograban matar a Ors. Así que le dispararon a quemarropa en el pecho y en la cara. Luego tomaron el botín y saltaron del tren, donde sus cómplices les esperaban, y regresaron a Madrid en taxi. ¡Ole! Los cuerpos de los empleados de correos, atados con cuerdas, fueron descubiertos en medio de un gran charco de sangre cuando el expreso llegó a la estación de Córdoba. Dejaron varias pistas en su ida, y el taxista, obvio, dio su testimonio, lo que llevó a la detención de 2 de ellos. Teruel se disparó en la sien antes de ser detenido por la Guardia Civil. Sánchez Molina, quien no había participado en el asalto, fue detenido en una finca en Ciudad Real, propiedad de su familia. El último en ser capturado fue el Pildorita, quien había huido a París. El 7 de mayo de 1924, el juez pidió pena
capital para Sánchez Molina como instigador, Piqueras y Sánchez Navarrete, donde ahí salió bastante bien parado, ya que fue condenado a 20 años de cárcel. El 9 de mayo de 1924, los 3 condenados fueron ajusticiados mediante garrote vil. Ha sido un viaje escalofriante a través de los oscuros recovecos de la historia criminal española. Espero que este capítulo te haya mantenido al borde del asiento y te haya permitido reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana. Gracias por acompañarme en este viaje por la España negra. ¡Hasta pronto, misteriosos!